Algunos atletas harán cualquier cosa para ganar, desde lo inmoral hasta lo completamente ilegal. Dwight Howard en 2016 estaba jugando en la NBA. Un día su equipo, los Houston Rockets, jugaban contra los Atlanta Hawks. Durante el juego, los oficiales notaron algo extraño. La pelota estaba cubierta de una sustancia pegajosa justo después de que Dwight la tocara. Los oficiales fueron al banco del equipo donde hicieron un descubrimiento importante. Una lata de aerosol Stickum había sido escondida detrás del banco. Stickum es un adhesivo en aerosol que muchos jugadores usan en entrenamientos, ya que te da un agarre mucho mejor de la pelota, pero usarlo en los juegos está estrictamente prohibido. Pero los oficiales no estaban seguros de qué jugador había usado el Stickum. Como resultado, ambos equipos fueron advertidos y el juego continuó normalmente. Sin embargo, después del partido, Dwight Howard confirmó al periódico Houston Journal que fue él quien había usado el Stickum, incluso diciendo que había usado el Stickum en todos los juegos que jugó. A pesar de esta misión, nunca fue expulsado de ningún juego. A veces se dice que los tramposos pagan por sus pecados, pero supongo que en el caso de Dwight Howard no fue así. Donna Harding en 1994. Uno de los mayores escándalos deportivos de todos los tiempos tendría lugar un día antes del campeonato de patinaje artístico en Estados Unidos. La titular Nancy Kerrigan estaba haciendo una práctica final antes del gran evento. Fue filmada caminando sobre el hielo hacia su vestuario, pero segundos después estaba gritando de dolor. ¿Por qué? Bueno, resulta que un hombre con bate de policía le había atacado. Esto dejó el muslo de Nancy gravemente herido, lo que significaba que no podía competir, lo que llevó a que su rival de toda la vida, Tonya Harding, obtuviese el primer lugar y ganase el campeonato de patinaje artístico de Estados Unidos. Sin embargo, la policía pronto descubrió algo muy oscuro. El ataque a Nancy había sido ordenado por un cazarrecompensas. Sorprendentemente, el ex marido de Donna Harding, Jess Galloway, y su guardaespaldas fueron considerados responsables. Habían contratado al matón para romperle la pierna a Nancy, lo que le impidió competir, y a su vez le dio a Donna Harding el primer lugar sin competencia. Inicialmente, Donna Harding dijo que no tenía nada que ver con el plan. Respecto a Jeff y su guardaespaldas, fueron sentenciados a 2 años de prisión y tuvieron que pagar una multa de $100,000. En cuanto a Tonya, fue sentenciada a 3 años de libertad condicional y una multa de $160,000. Todos sus títulos fueron retirados y se le prohibió patinar de por vida, mientras que Nancy se recuperó y ganó muchos premios, lo que significa que en este caso se entregó justicia de manera perfecta. Romano Fenati en 2018. El motociclista Romano Fenati sorprendió al mundo. Estaba compitiendo por el San Marino Moto 2. Romano lideraba el primer lugar, pero fue entonces cuando fue superado por Stefano Manzi. En respuesta a eso, Romano hizo una de las cosas más impactantes y peligrosas jamás vistas en el deporte. Romano se inclinó y tiró del freno de la motocicleta de Stefano. Al hacerlo a una velocidad de 225 km, esto podría haber causado fácilmente que Stefano se estrellara y perdiera la vida. El plan loco de Romano fue captado por la cámara, lo que le llevó a una descalificación inmediata. Su licencia de carrera pronto fue revocada y se le prohibió el deporte en Italia, incluso se consiguió llevarlo a juicio por intento de homicidio. Romano luego se disculpó, pero los fanáticos nunca lo perdonaron, ya que era un tramposo reconocido en el deporte. Durante otras carreras, se le había visto patear las bicicletas de las personas e incluso apagar los motores de otros participantes en la línea de salida, por lo que es seguro decir que la prohibición de Romano era muy esperada. Brian Carrasco. Sabemos que los jugadores de fútbol son conocidos por su teatralidad, pero en 2011 Brian Carrasco llevó esto a un nivel completamente diferente. Estaba jugando Chile contra Ecuador durante una clasificación sudamericana para la Copa del Mundo Sub-20. El partido estaba a punto de terminar y Chile estaba perdiendo ante Ecuador 1-0, así que Brian Carrasco decidió jugar sucio, agarrando la mano del jugador ecuatoriano Edson Montano, llevándose a la cara antes de rodar por el suelo llorando de dolor. Todo lo que vio el árbitro fue a Brian en el suelo con dolor y por eso le dio a Chile un tiro libre. El plan de Brian había funcionado, pero desafortunadamente para él, la cámara había estado directamente sobre él todo el tiempo, con los comentaristas reprochando su actitud. Chile falló el tiro libre, lo que significaba que la trampa de Brian había sido en vano, y todo lo que tuvo fue eso. Sal Alossi. Muchas veces los peores tramposos ni siquiera son los propios jugadores. En 2010, los New York Jets estaban jugando contra los Miami Dolphins. Durante el juego, el jugador de los Dolphins, Noah Carroll, estaba corriendo por la línea lateral cuando el entrenador de fuerza de los Jets lo hizo tropezar. Afortunadamente, el jugador Nolan no se lesionó y siguió jugando, pero muchos espectadores notaron el truco sucio de arrodillarse a propósito para hacer tropezar a los rivales. Nolan Carroll declaró: "No estoy seguro de quién es esa persona, pero debería estar avergonzado de sí mismo. Este tipo de acciones no tiene cabida en ningún tipo de evento deportivo". Al día siguiente, Sal Alossi se disculpó por lo que hizo. Sin embargo, la NFL le dio una multa de $25,000 y fue suspendido sin goce de sueldo por el resto de la temporada, y no ha trabajado para la NFL desde entonces. Femke van der Driessen fue una ciclista campeona belga, pero en 2016 su carrera se vino abajo después de que se descubriera que había modificado en gran medida su bicicleta al hacer trampas, compitiendo el campeonato de ciclocross, cuando de repente se detuvo diciendo que tenía un problema en su bicicleta. Pero cuando los oficiales se acercaron, notaron cables que salían del asiento de su bicicleta que conducía un pequeño motor. El motor se podría encender y apagar usando un botón Bluetooth en la manilla. El motor le permitía adelantar fácilmente a otros ciclistas. Femke dijo más tarde que la bicicleta le pertenecía a una amiga y que no tenía idea sobre el motor en el interior. Como era de esperar,
La gente no creyó esto y se le prohibió el deporte por 6 meses. Aparte se le dio una multa de $20.000 y le quitaron todos sus títulos anteriores. Sinceramente creo que debía haber pasado menos tiempo en ingeniería y más tiempo entrenando. Equipo Renault de la Fórmula 1 durante el Gran Premio de 2008. El corredor de Renault, Nelson Jr., se estrelló y afortunadamente no sufrió daños, pero se desplegó un coche de seguridad que bloqueó a todos los corredores detrás. Esto le dio a su compañero de Nelson, Fernando Alonso, una gran ventaja que le permitió ganar la carrera para Renault. Parecía que solo fue suerte, pero la verdad se expuso en 2009. Nelson fue expulsado del equipo de Fórmula 1 de Renault. Nelson estaba enojado por esto, por lo que decidió exponer la verdad diciendo que se le había ordenado chocar a propósito en 2008, bajo las órdenes del director gerente de Renault, Flavio Briatore, y el director de ingeniería, Pat Symonds. Le habían dicho que hiciera esto para asegurar que Fernando ganara la carrera para el equipo, sacrificando a Nelson de una manera peligrosa y amenazando con despedir a Nelson si no se estrellaba. Le dijeron a Nelson exactamente dónde debía estrellarse, en un punto donde no había grúa para sacar el auto, lo que significaba que tendría que desplegarse el auto de seguridad, bloqueando todas las otras carreras detrás de él. Después de esto, Renault admitió que había hecho esto, disculpándose por hacer trampa. Flavio y Pat fueron expulsados de la Fórmula 1, pero la prohibición fue revocada 4 años después. Sin embargo, sus reputaciones nunca se recuperaron. En 2015, Marvin Hitz jugaba como el portero del Augsburg Football Club, cuando se sancionó un penalti del jugador de Colonia, Anthony Modest. Pero antes de que Anthony ejecutara el penalti, Marvin dañó el punto de penalti, para provocar un resbalón al jugador que iba a lanzar el penal. Y por supuesto, el plan de Marvin funcionó, con Anthony resbalándose en el césped y fallando el penal. El truco de Marvin fue pronto detectado en video. Al principio lo negó, pero luego recurrió a Twitter para disculparse. Marvin recibió una multa ridícula de 122 euros para reparar el campo, pero dado que Marvin ganó 1 millón de euros ese año, estoy seguro que no le importó. Vincenzo Nibali en 2015 estaba compitiendo en la Vuelta a España. Se había estrellado y se quedó atrás en la carrera, pero tuvo un cambio de suerte cuando se le acercó el auto del equipo. El auto del equipo le dio a Vincenzo una bebida. Esto está permitido, pero en lugar de simplemente tomar la botella, Vincenzo se quedó agarrado a la botella durante bastante tiempo. Esto hizo que el auto tirara a Vincenzo y le diera un impulso tramposo. Muchos ciclistas hacen esto sutilmente, pero Vincenzo lo llevó demasiado lejos y como resultado fue desclasificado. Vincenzo y el conductor del auto del equipo recibieron simplemente una multa y muchos dijeron que el castigo fue demasiado leve. Antonio Margarito en 2008. El boxeador mexicoamericano Antonio Margarito se enfrentaría al boxeador puertorriqueño Miguel Cotto. Competían por el título de peso welter de la WBA. Durante la pelea, Antonio aniquiló a Miguel, ganando el título con gran éxito, pero un año después se revelaría la oscura verdad sobre el combate. El entrenador de Antonio, Javier Capetillo, había puesto cemento dentro de los guantes de Antonio. Esto hizo que los golpes de Antonio sean mucho más peligrosos, convirtiendo esencialmente sus guantes en armas. Cuando se descubrió esto, sacudió al mundo del boxeo. Como resultado, Antonio fue suspendido y su entrenador fue prohibido de por vida. La pelea pasó a la historia como uno de los mayores escándalos en la historia del boxeo. Comenta abajo cuál de estos tramposos fue el peor, suscríbete si aún no lo has hecho y regálame un like que me ayuda a seguir creando contenido.